porque Zeus ha sido capaz de identificar de inmediato lo que significaban esos signos, que no era otra cosa que la conquista para los hombres de lo que hasta ahora solo era propiedad de los dioses, léase de la inmortalidad, porque lo que Cadmo acaba de depositar en manos de Armonía son los primeros signos del alfabeto, lo que permitirán que la escritura perpetúe la memoria de los hombres y, por tanto, que la inmortalidad solo reservada para los dioses sea también una forma que nuestra humanidad vaya a disfrutar. Bueno, pues vamos a ponerle contexto a esto. Voy a saludar primero a la invitada, Juana Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Que sé que te iba a gustar esa bienvenida. Ahora me dices qué estaba contando, pero antes dime y dinos a los oyentes quién era este señor que hablaba. Bueno, pues el señor que hablaba es un grande de España. Es Antonio Basanta, director de la Casa del Lector y uno de los sabios más grandes que el mundo ha conocido en cuanto a lectura se refiere. Ajá, muy bien. Porque de eso vamos. Juana Blanco, profesora ayudante, doctora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo. Hemos compartido contigo en las últimas semanas algunas secciones, algunos apartados de este Tirando de la Lengua en relación con la lectura. Y ahora nos vamos a pasar a la escritura. ¿Cómo podemos definir esa actividad tan compleja para que los oyentes se hagan una idea? Aunque ya nos ha dado una pista Antonio Basanta, ¿no? Sí, yo creo que la mejor manera es comenzar con el mito griego que él estaba ya pues finalizando de relatar en ese pasaje. Bueno, es uno de mis mitos favoritos. De hecho, se trata de las bodas de Cadmo y Armonía. Antonio Basanta lo cuenta entero en YouTube, merece la pena buscarlo. Pero en el libro en el que mejor se nos refiere el mito es en el libro clásico del humanista italiano Roberto Calasso, que tiene el mismo título, Las bodas de Cadmo y Armonía. Voy a contároslo. Dice así, dice que Cadmo, el más bello de los príncipes troyanos, pues llega en barco a la isla de Samotracia para celebrar su boda con la princesa Armonía. En el palacio les espera una multitud entre la que se encuentran todos los dioses del Olimpo. De hecho, las bodas de Cadmo y Armonía fueron la última ocasión en que los dioses del Olimpo se sentaron a la mesa con los hombres en una fiesta. En fin, todo el mundo disfruta del banquete y de la música y llega el momento de los regalos. Primero los amigos, luego los hermanos, luego los padres y finalmente los dioses. Atenea regala a Armonía un manto que la hace invisible en una situación en la que haya mentira o falsedad. Fijaos qué metafórico. Demeter les regala la más fértil de las cosechas, Hefesto una joya preciosa y Zeus, según Heródoto, pues les regala todo lo perfecto. Eso es lo que dice el historiador. ¿Qué otra cosa podía regalar él, que era el más grande de los dioses, no? Un concepto. Claro. Queda, sin embargo, el regalo que es el más importante, que es el que Cadmo va a hacer a su novia. Entonces Cadmo en ese momento le pide a Armonía que junte las manos y saca una bolsita para verter en las manos de su novia unas pequeñas piezas frágiles y delicadas, dice Antonio Basanta, tan bonito, lo dice en el vídeo, como alas de mosca. Cuando Zeus ve esto se levanta enfadado y ordena a los dioses marcharse inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque lo que él acaba de ver es lo que dice Antonio Basanta, cómo Cadmo regala a Armonía las piezas del alfabeto y cómo el uso de esas piezas hará que los hombres tengan lo que hasta ese momento era propiedad de los dioses, que es la inmortalidad. Entonces, ¿cómo definimos escribir? Como ejercer la inmortalidad. Una actividad tan potente que hace enfadar a los dioses y concede a quien la practica un don que da una potencia tremenda. Así es escribir. Qué barbaridad, nunca había visto la escritura desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, pero ¿por qué es tan compleja? Pues porque escribir implica simultáneamente dos dimensiones que tienen que estar activadas todo el tiempo para que la escritura se produzca. Una es el contexto y otra el individuo. Cada una de estas dimensiones contiene distintos elementos que están también implicados en el acto de escribir, y son muchos. Bueno, vamos a empezar por el contexto. ¿Qué elementos son esos? En el contexto hay dos elementos de índole social, en primer lugar, que son la audiencia y los colaboradores. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Con respecto a la audiencia, pues al contrario que cuando hablamos,
Con la escritura sucede que a veces no sabemos muy bien para quién estamos escribiendo. Cuando lo hacemos sin tener claro el destinatario, pues formamos en nuestra mente una especie de retrato robot del receptor de nuestro texto que nos va a llevar a adaptarnos a él. Pero lo cierto es que esto es más complejo que en el caso de la oralidad, porque con la oralidad siempre tenemos al receptor delante o lo conocemos en la mayoría de los casos. Claro. Bueno, incluso en las situaciones de escritura más extrañas, como por ejemplo escribir una reclamación a la administración, nos podemos imaginar mejor o peor quién va a recibir nuestro mensaje y emplear un registro adecuado, pero no es tan sencillo como cuando hablamos. Claro. Y nada, con respecto al otro elemento, que es el de los colaboradores, se dan en situaciones de escritura conjunta, que es un caso en el que tenemos que llegar a consensos en la expresión del mensaje. Pues todos hemos escrito alguna vez un trabajo a medias con más compañeros y recordamos cómo influye esta situación en el proceso. Bueno, pero hay más elementos asociados también al contexto, además de estos que nos has relatado. Sí, también hay otros dos que son de carácter físico y son imprescindibles a la hora de escribir: el medio de composición y el texto que se va produciendo materialmente. Esto es totalmente característico de la escritura, no pasa con otra actividad comunicativa. A mí, por ejemplo, me encanta recordar la cantidad de medios de composición que se han dado a lo largo del tiempo y sin los cuales no existirían los textos escritos. Desde tablillas de arcilla y estiletes, papiros, pergaminos, plumas, papel de celulosa, ordenadores, etcétera. Qué barbaridad. Bueno, esa es una historia muy, muy curiosa. La verdad, a ver si retomamos algún día esta parte, este tema. Sería genial, sería genial. Bueno, pues en definitiva estos serían los factores contextuales, pero faltan los factores individuales, que son un montón, para que entendáis la complejidad de la escritura. Vamos a dividirlos en 3 grupos. Unos que están relacionados con la motivación y las emociones, otros con la memoria y unos terceros relacionados con los procesos mentales, cognitivos. Ya. Bueno, pues vamos a empezar con los de la motivación y las emociones. Venga. Vamos allá. En primer lugar están los objetivos de escritura. Saber para qué estamos escribiendo, cuál es nuestro propósito, qué queremos conseguir, es fundamental en el proceso porque va a seleccionar el tema y el género escrito que vamos a desarrollar. Pero ahí no acaba la cosa. Escribir es una actividad en la que influye mucho nuestra predisposición y nuestras creencias y actitudes. Esta predisposición se viene cultivando desde que somos pequeños, a partir de la forma en que nos hemos vinculado a la escritura en el cole. Para algunas personas escribir es un paseo por el infierno, pero para otras es un placer. Fíjate que algunas personas hasta escriben diarios personales, mientras que otras mandan siempre audios en WhatsApp porque no quieren escribir. ¿Por qué? Por la forma en que nos han iniciado y nos han educado en la escritura, que es la forma de donde proceden nuestras creencias y actitudes hacia ella, ¿no? Algunas son falsas y no tienen fundamento, pero las seguimos manteniendo por inercia. Por ejemplo, una creencia muy extendida es la de que escribir es trasladar a una página nuestra forma de hablar. Y eso es completamente falso y conduce a deficiencias en la escritura, porque son 2 formas de comunicación totalmente diferentes en cuanto a muchos factores que están implicados en cada una. Tienen características diferentes. Claro, pero habrá muchas más creencias de este tipo, ¿verdad? Muchísimas. Ya las expondremos en el último programa de la serie, que se va a llamar Mitos sobre la escritura. Así que de momento déjame hablarte así de los factores, un poquito de los factores relacionados con la memoria. Y en este caso concreto hay que distinguir entre la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo. En esta segunda, la memoria a largo plazo, hay 5 elementos imprescindibles para poder escribir. Tener conocimientos del tema, tener conocimientos de la audiencia, de la lengua en la que escribimos y de los géneros de escritura que hemos practicado en nuestra vida. Si no contamos con suficiente información relativa a estos elementos, no va a suceder la escritura. Sobre todo tiene mucha relevancia el género. Voy a poner un ejemplo. Si tú quieres poner una reclamación a la administración, que es el género que venimos trayendo desde hace unos minutos, pero no sabes cómo se escribe, tú no puedes abrir tu memoria para dejar fluir los otros conocimientos, porque no tienes una estructura de información que te oriente hacia tu objetivo. Entonces, cuando nos vemos en situaciones como esa, tenemos que informarnos sobre cómo es el género de escritura, cómo es su estructura, qué partes tiene y cómo se escribe en general, qué tono tiene, antes de poder empezar con él. Vale, ¿y los elementos de la memoria a corto plazo cuáles serían?
Pues los elementos de la memoria a corto plazo que tienen que funcionar para poder escribir y son esenciales son la memoria fonológica y la memoria semántica, que nos permiten respectivamente retener la forma y el significado de las palabras según vamos eligiéndolas y empleándolas. Y además de estas dos memorias operativas, necesitamos una libreta, tener activa una libreta visual espacial que nos va orientando en la escritura de la página en blanco donde nos movemos, entre comillas, pero mantenemos esta libreta espacial en nuestra mente, claro, para poder completar el folio. Bueno, nos faltan, por lo que has dicho hasta ahora, los elementos relacionados con los procesos cognitivos, que entiendo que serán los más complicados. Efectivamente, estos elementos son 3 operaciones cognitivas, 3 procesos que tienen un carácter recursivo, esto es, que se van repitiendo a lo largo de todo el proceso de escritura y sin las cuales no hay escritura que valga. Muchas investigaciones coinciden en denominarlas planificación, textualización y revisión. Se van dando, como he dicho, en bucle a lo largo de todo el proceso, desde el principio hasta que consideramos que el texto ya es apto para su receptor. Hay un componente que se llama monitor que regula el proceso, pero esto es más complejo de explicar. Para que entendamos esto en un nivel pues más accesible hay que pensar, por ejemplo, en las veces que nos paramos a reflexionar cómo vamos a expresar una idea o a revisar cómo la hemos expresado ya a lo largo del proceso. Esos momentos de reflexión, de planificación, de revisión, son manifestaciones del funcionamiento de estos procesos y gracias a ellos pues podemos producir textos más o menos comprensibles. Muy interesante esa última reflexión, pero en todo caso, ¿cómo funcionan esas operaciones cognitivas para que podamos escribir? Es bastante complejo, os lo voy a explicar pormenorizadamente ya en los siguientes programas y también vamos a ver despacito cómo podemos estimularlas, esas operaciones. De momento yo creo que hemos inaugurado esta serie con un fiel testimonio de la complejidad que implica la actividad de escribir y la cantidad de factores asociados, así que no me queda, no sé, más que despedirme porque creo que ha sido bastante tenso. Bueno, la actividad comunicativa más compleja, los factores implicados en la actividad de la escritura. Lo iremos desarrollando en próximas semanas. Ya te digo, me parecía sorprendente las cosas que me contabas de la lectura. La escritura lo hace todavía más complejo, pero fíjate, algunos de los mecanismos que uno emplea, efectivamente, cuando escribe algo modestamente, un relato breve, un relato corto, un diario, están en estas explicaciones que nos acabas de dar en estos minutos. Juana Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo, integrante del grupo Grava. Juana, muchas gracias, buenas noches. A vosotros, que descanséis. Venga, buenas noches. Hasta la próxima semana.